La vida es una oportunidad para crecer y enriquecerte como ser humano. Esta tarde en Carolina, la mujer de hoy, presentamos el segmento Vida y Plenitud. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, quien nos acompaña hoy para hablar sobre el tema Reconciliándonos con Papá. Pepe, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a toda la audiencia que nos sintoniza. Muy buenas tardes, Alejandro, también Evelyn. Tengo el gusto hoy de estar hablando de este tema tan importante que lo hemos manejado con algún enfoque en otras oportunidades, reconciliándonos con nuestro Padre. Haciendo el primer recordatorio, sanar es amar. Solo el amor sana el dolor. Por mucho que tratemos de sanar, si no queremos amar, no vamos a lograr sanar. ¿Verdad? Solo el amor sana el dolor. Voy a empezar citando algunas características del amor de nuestro Padre, que tal vez es el resumen de otros programas, pero para ponernos en contexto. Primero, el amor del Padre es incondicional. Siempre lo tenemos. Nada me hace ganarlo ni nada me hace perderlo. O sea, no puedo hacer nada para ganar el amor de mi Padre porque ya es mío. Y no puedo hacer nada para perderlo porque seguirá siendo mío. Eso es como decir, bueno, ¿cómo hago para ganar mi sangre? No, ya no tiene que hacer nada. Usted ya tiene su sangre, ya simplemente es suya. A pesar de que en lo superficial pueda haber o pueda sentir profundamente alguna herida con papá, pero su amor era o es incondicional. El amor del Padre trasciende el tiempo, la distancia y la vida. Pude haber estado cerca o lejos de papá. Pude no haberlo visto durante 10 o 20 años. O nunca en mi vida. O nunca en mi vida. Puede ser que ya haya fallecido y aún así papá me sigue amando, papá me sigue ayudando. Esto es muy importante. No hay, digamos, no se maneja mucho en el tema de reconciliación con el Padre. El hecho de que papá me seguirá amando después de dejar su vida en esta tierra. Y es que es bastante difícil para algunas personas creer eso, Pepe, por lo que hemos mal aprendido. Que si tú me amas, demuéstramelo con acciones, demuéstramelo con palabras. Si no hay nada de eso que pueda parecérsele al amor, yo interpreto inmediatamente de no me ama. Claro. Entonces, si tú no me amas, empiezo a crear un resentimiento, a pesar de que mi niña necesita amarte, necesita admirarte, necesita validarte. Mi otra parte de la mente, la de la que se hiere, la que se lastima, dice no. ¿Cómo lo voy a amar si él no me amó, no me reconoció, nunca se ocupó de mí, me dejó a la suerte? Y a veces que no te toca de un progenitor, te toca de los dos esa misma experiencia. Sí. Y aprendimos mal también que yo puedo amar al prójimo únicamente si me ama el prójimo a mí. O sea, lo que nosotros hacemos es un condicionamiento espantoso. Sí, solo si tú me amas. Y es más, me amas como yo quiero que me ames. Yo te voy a amar. Hoy le decía en la mañana cabalmente a alguien, mire, el amar a otros no es si se lo merecen o no se lo merecen. Podemos amarlos por el simple hecho de que somos capaces de amar. Porque usted puede y sabe cómo amar. Ame a su papá, ame a esta amiga, ame con la que está peleando o a este pariente. Ame. No tiene que ver con que el otro se lo merezca o no. Tiene que ver con que usted se dé permiso a validar esa capacidad con la que fue creada de amar a los otros, no con el merecimiento. Con su esencia de amor.
Claro, ¿verdad? con Que su propia esencia de amor. Somos amor. Pero hay otro punto acá importante. Papá siempre se lo va a merecer porque Te dio la vida. nos dio la vida. Así ¿verdad? te la haya dado de manera irresponsable, producto de una violación, de una borrachera, de una noche loca, de una aventura, aunque estaba enamorado de tu mamá, pero cuando se enteró que estaba embarazada de ti, se aterrorizó y salió huyendo. No importa cuál sea la circunstancia. Es que eso es lo que a la gente le cuesta comprender, Pepe. Claro. Que te va a amar, porque inmediatamente se antepone mentira. Sus acciones son contrarias al amor, a lo que yo entiendo por amor. Entonces, no lo creo. Entonces, elijo seguir con mi estandarte, mi pancarta, que dice, papá, no te mereces mi amor. Claro, y entonces estaré sufriendo toda la vida, porque como tú bien lo has dicho, mi niño o mi niña interior, que tiene 3 años de edad, siempre va a querer amar a papá y siempre va a querer sentirse amado o amada de papá. O sea, no hay forma que le pueda convencer a mi niño o a mi niña que deje de amarle. Eso no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, mientras que me pongo esa coraza y con todo ese justificativo que tú mencionas, al final solo me estoy hiriendo a mí mismo, a mí misma. Y a mí me encanta cuando tú explicas aquí, Pepe, que cuando tu niño interno quiere amar a su papá, quiere admirar a su papá, quiere tener cerca a su papá y pelea con tu parte adulta que dice, no se lo merece, mi desprecio es lo que le voy a dar, lo voy a ignorar, lo voy a tratar con la punta del pie como él me trató a mí. Cuando tú haces eso, hay un conflicto porque ese chiquito que vive dentro de ti lo quiere amar, pero tu adulto dice, fríguese, no se lo merece. Sí. Esa parte, cuando yo comprendí eso, me encantó. Es muy a mí me lindo ayudó. y muy importante porque mientras que haya ese conflicto, el niño te va a sabotear. Te va a sabotear tu vida en pareja, te va a sabotear tu prosperidad, te va a sabotear tu salud, las relaciones con las demás personas, pero no, el niño va a estar haciendo berrinche, porque el niño interior quiere amar a su quiere papá amar a papá. mamá. Y como tú también lo has mencionado en otros programas, no es una cuestión solo de si lo merece o no lo merece, que de hecho lo merece porque nos dio la vida, sino nosotros merecemos ser felices. Y por Hazlo nuestro, por ti. es por uno mismo que debemos amar a papá. Ámalo y a por mamá. ti. Claro. Porque estás amando la mitad de ti cuando lo amas a él. Así es, ¿verdad? Y entonces ahí uno se completa. Entonces no hay nadie que pueda amarse a sí mismo o a sí misma si no ama su mitad, ¿verdad? No su se mitad puede. papá y su mitad mamá. Su mitad mamá y su mitad papá. Entonces sin amar las dos mitades no logramos estar completos. Y de hecho en el inconsciente ocurre algo tan extraño, tan maravilloso, que no podemos amar bien a mamá sin amar a papá. O no podemos amar bien a papá sin amar a mamá. Porque en el inconsciente mamá y papá son una unidad, ¿verdad? Son yo. Entonces no puedo amarme y no amarme a la vez. Entonces lo que pasa es que conscientemente mucha gente, y ese también en algún momento fue un caso donde yo sentía que tenía mucha honra a mamá y tal vez un poco de distancia a papá. Y cuando vengo a descubrir en mi inconsciente resulta que no, que también tenía distancia con mamá, ¿verdad? No se puede amar a uno sin el otro, ¿verdad? Van juntos en nuestro inconsciente. Y no se puede despreciar a los dos porque te estás despreciando a ti. Totalmente. Y si el desprecio es muy grande, al final el desprecio Es hacia ti mismo. Hacia mí mismo será enorme, ¿verdad? Y eso me va a crear serios conflictos en mi vida. El otro punto acá importante es que el padre ama a todos sus hijos por igual. Y eso los menciono a propósito porque muchísima gente cree que eso es falso, ¿verdad? Que no, papá amó a mi hermano mayor, al menor, al de en medio, al porque el trato exitoso. fue diferente. Sí, ¿verdad? Pero no es cierto. Eso lo puedo explicar emocionalmente. Cada hijo es la proyección de nuestro niño interior. Y todas las personas solo tenemos un niño interior. Nosotros, cuando éramos niños o niñas.
Y cuando proyectamos ese niño en nuestros hijos, no podemos proyectar, digamos, en un lado, en este proyecto amor y en este no. A este le voy a proyectar rechazo. Es imposible. Es imposible. O rechazo a todos o amo a todos. Por eso bien decían las abuelitas sabiamente, o todos hijos, O todos centenados. o todos centenados. ¿Y qué pasa cuando el hijo es el que está percibiendo, Pepe, como rechazo la acción de papá? Ok, en teoría tú dices, ama a todos parejo. Sí, Todos son su carne. todos son su sangre. Ok, pero ¿qué pasa si el trato es así garrafalmente distinto? Le da, lo lleva, lo trae, le quita, le pone al que ama y al que no lo desprecia, lo ignora, lo rechaza, en acción, o sea, Sí. en el día a día. Sí. ¿Cómo se compagina ¿Cómo eso? se integra eso? Sí. Lo que pasa acá es que inconscientemente va a causar la misma herida. Con el ejemplo que tú me has puesto. Digamos que a un hijo lo rechaza y no, contigo no salgo, no, contigo no. No te compro, no te doy, no te pongo a estudiar, nada. O sea, Lo que sea. Como que no fuera, ni siquiera de la familia. Y entonces con mi otro hijo, no, a ti te chinchineo, te celebro, te pongo de ejemplo Te y todo. heredo, te lo que sea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al que desprecia, entre comillas, porque al final papá jamás desprecia, pero el que se ven acciones de desprecio, genera una herida de inseguridad porque siento a papá distante. Y en el otro que estoy chinchineando todo el tiempo, Lo estoy debilitando igual. también lo debilito, exactamente. Porque en el exceso de protección, Lo en anulo. el exceso de... lo anulo. Mm. Y además, si lo acostumbro a aplaudirle todo el tiempo, tiene la misma herida que el que es ignorado. ¿Por qué? Porque después él va a querer que el mundo le aplauda. Y sin ese aplauso no puede vivir. Si no le reconocen, si no lo admiran, si no le dicen que es el mejor, o si no está sacando las mejores notas, o si no es el... Entonces, crece tan inseguro como el otro que está con rechazo. Que se siente despreciado. Exactamente. Entonces, al final, no hay forma de ganarle al niño interior si le imponemos una acción diferente. El niño interior va a amar a todos los hijos por igual, querramos o no querramos. Entonces, ¿qué pasa con un padre que, digamos, tiene su familia, tiene un hijo fuera de casa y a ese lo deja abandonado como si no fuera su hijo? Su niño interior le obliga a abandonar a los que tiene en casa. Aunque sea deprimiéndose, enfermándose, con problemas económicos, donde tiene que trabajar demasiado, como sea. Pero el niño interior tiene que igualarlos, porque no puede aceptar que allá el niño es rechazado y acá el niño es amado. O sea, ese lema de la abuelita es del niño interior. Sí. O todos hijos o todos centenados. Sí, y el niño interior lo hace una verdad. Y nos pone de rodillas a los padres si no lo cumplimos, porque de plano vamos a herir al otro. Entonces muchas veces pasa, por ejemplo, que a uno se le pone de ejemplo el otro, ¿verdad? Que es un error importante entre los padres, que los comparen. Entonces le dicen, no, es que mira, tu hijo, tu hermano tan inteligente, tan capaz y todo, y vos tan necio, tan tonto, que no sé qué. Resulta que, bueno, a este lo hiero, pero el otro también se siente herido por el hermano. El otro empieza a sentir dolor en el hermano que está siendo tratado de esa forma y se siente avergonzado de ser él el ejemplo. Incluso yo he visto casos que empieza a bajar su ejemplo, o sea, empieza a sacar malas notas a propósito, porque no quiere ser al final... molesta. El halagado que debería sentirse bonito no se siente bonito. No se siente bien, porque él no quiere ser la causa de dolor de su hermano. Entonces al final él empieza a sabotearse para decir, ámenme menos, porque yo quiero ser tratado igual como el hermano, porque él también tiene su inconsciente. Entonces, de una u otra manera, no se puede. Solo podemos amar como padres a todos los hijos por igual. Bien, el otro punto muy importante en esto es que Dios nos dio a nuestro Padre
Y como Dios es perfecto, como tú dijiste en el teatro, tenemos los padres perfectos para nuestra vida. Para lo que tienes que aprender en esta vida. Para tu misión, para tu crecimiento, sí. para tu espiritualidad. Es perfecto. Papá es el papá perfecto. Y no hay forma de reconciliar el hecho de decir, me tocó un mal papá y Dios es perfecto. ¿Cómo reconcilias eso? Es imposible. Aunque vayas a la iglesia, aunque ores lo que ores, que eso está muy bien, ¿verdad? Está muy bien que ores, que hagas servicio, que vayas a la iglesia, que medites y todo lo demás. Pero si no aceptas el amor de tu Padre, internamente estás negando la perfección y la sabiduría y el amor infinito de Dios. Entonces uno no puede tener una vida espiritual profunda, sincera, si no ha logrado honrar a padre y a madre. Por eso es mandamiento. El otro punto es que papá es el hombre que más nos ama en la vida. Entonces aquí viene el gran conflicto que ocurre. Primero, como nosotros somos mitad mamá y mitad papá, si no amamos a papá no nos podemos amar a nosotros. Pero segundo, si no reconocemos el amor grande que tenemos en la vida, el amor del hombre que más nos ama, ¿de qué otro amor vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a reconocer, por ejemplo, si es una mujer, cómo va a reconocer el amor de su marido si no ha podido reconocer el amor de su padre, que su padre le ama más? No se puede. Entonces va a tener conflictos importantes tarde o temprano con su marido. ¿Cómo va a reconocer un hombre el aprecio de un jefe, el respeto que le debe a un jefe, si no siente el amor de su padre? Al final va a tener conflictos serios con su jefe. Y con sus hijos varones. Y con sus hijos varones también. Y con cualquier otra figura que haya adoptado, entre comillas, con como la autoridad padre. También. Con la autoridad, con la policía, o sea, no se va a relacionar bien con esa energía porque no se está relacionando con la energía masculina primaria que se llama papá. Entonces va a tener serios problemas en la vida, lo van a estar echando de trabajo en trabajo, siempre va a sentir que su jefe prefiere a otro compañero que a él, que va a sentir que lo están saboteando, que no le agradecen, que no lo valoran, o sea, siempre va a estar... Porque no está reconciliado con su energía, papá. Porque no siente el valor, la valorización que le tiene papá, porque no siente el amor que le tiene papá. Y no hay quien engaña al inconsciente. El inconsciente domina el 90% de nuestra vida, entonces no hay forma de jugarle la vuelta. O amamos a papá, o vamos a tener serios problemas en nuestra vida. Y el último punto del amor al padre es que nuestros hijos también aprenderán del amor que nosotros le tenemos a papá, especialmente si somos varones, pero también siendo mujeres, ¿verdad? Si ven, los hijos ven a mamá que cariñosamente trata a papá, ellos van también a tratar a su papá en forma cariñosa, ¿verdad? Y a mamá también, o sea, mamá les está dando un ejemplo de cómo se debe tratar y honrar a un padre. O sea que nosotros también enseñamos nuestro modelo a nuestros hijos de cómo ser hijos a través de la relación con nuestros padres. Entonces, estos son algunos puntos básicos acerca del amor con los padres que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero que siempre es bueno recordar, ¿verdad? Que a veces, como tú lo has dicho, no es de gratis. Sí. ¿Sí? La reconciliación no es de gratis si no haces todos estos procesos. Claro. Si no tienes que hacerte consciente de esto y elegir aceptar eso. O elegir seguir peleando. Claro. Pero tu infelicidad depende de lo que eliges. Totalmente. Seguir viviendo en amargura, en dolor, porque no quieres soltar tu dolor. Sí, lo triste del ego, de la parte herida, Pepe, es que quiere comprender todo. Si algo, creo yo, al humano no le gusta sentirse tonto. Entonces la mente te juega trucos, chucos bien feos. Es que tiene todas las estrategias y las tretas y los recovecos y los caminitos cortos para hacerte caer. La mente quiere comprender todo. No, a ver, usted a mí explíqueme, porque yo tonto no soy.
Entonces vienen y le explican. Pero como esa explicación en realidad no es lo que quiere oír, sino que quiere que las cosas salgan. ¿Te acuerdas cuando yo dije en el teatro estaba mi ideal de mamá? La mamá que yo tenía, o sea, mi realidad, versus el ideal de mamá que yo tenía. En este caso podría ser el ideal también de papá con el papá real que yo tenía. Entonces, ves que entre uno y otro hay una brecha. Entonces, en esa fantasía, porque cuando yo le pregunté a esta señora cómo es su mamá ideal, y ella me describe que, pues, que sea más aguerrida, que inicie más proyectos, que sea creativa, que bla, 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 bla. Le digo, qué chistoso, esa es la mamá que yo tuve. Pero eso no coincidía con mi mamá ideal, claro. Porque mi mamá ideal era que me contara cuentos, que me hiciera piojito, que cocinara el pastel, que me acompañara para hacer las tareas, o sea, ahí está el problema. Entonces, el ego o la mente, la herida, te dice, no casa. No es cierto. ¿Por qué? Porque él debió haber sido así. De esta manera, sí. Y es algo que además ya pasó. Yo ahorita no puedo reinventar una historia y decir, ok, sí es cierto, sí pasó como yo quería que pasara. No, o acepto lo que pasó como pasó y elijo liberarme de eso en amor. O me condeno a mí misma ad eternum, porque esto es para siempre. La vida entera y hasta más allá. Sí. Totalmente de acuerdo. Y el punto de reinventar la historia, sí podemos recontarnos la historia en el sentido de que podemos empezar a ver cosas que no vimos antes. Pero las cosas que vimos y nos parecieron negativas... Claro, el disquito rayado que te has contado un millón de veces. Claro. Esa es la que volver a sonar la misma canción desde tu estado de víctima. ¿Qué te va a dar? Más de lo mismo. Entonces, como más tú dices... Ok, es cierto, me proveyó, me dio, tengo su sangre, su apellido, nací en este medio, ahora esto, aquí, y muchas cosas. Como ya no hay de, véngase pues usted y cuantos más, porque aquí le estoy esperando, ahora sí, golpes ya. Porque esa es la actitud que mantenemos cuando peleamos con papá y mamá. Sí. A ver, casi que ni tiene que decir algo y tú ya inventaste todo lo que quiso decir. Y todo lo agarra uno en contra y así. Así es. Entonces, en ese proceso solo nos estamos lastimando. Total. Pero podemos liberarnos. Podríamos decir, con el ejemplo que has dicho, que la sanación implica que el papá ideal y el papá real que tuve o que tengo se vuelven uno. O sea, que no anhelo más de lo que tuve como papá. ¿Sabes dónde se convierte ideal? Cuando digo, ok, fueron los papás perfectos para mí, en el caso de Carolina Alcázar, para aprender sobre el perdón, sobre la aceptación, sobre la humildad, sobre muchas cosas, claro. Pepe. Sobre valores, sobre la lucha, todo, sobre el trabajo, o sea, hay tantas cosas. Fueron perfectos para eso. Entonces, ahí empieza el ideal que estaba arriba a bajar despacito y el otro que estaba abajo empieza a subir. Y se encuentran. Se juntan ahí y está. Resulta que ¿dónde está toda la bronca que yo tenía con mis papás? Yo me lo pregunto. Te juro. ¿Dónde está toda esa energía? Pepe, eran años. Pero yo te digo dónde está. Haciendo la división. Esa energía se transforma en amor. Uh-huh. Porque al final, en el dolor, en el núcleo del dolor, hay amor también. O sea, ¿por qué te duele que papá se haya ido? Porque no querías que se fuera. ¿Y por qué no querías que se fuera? Porque querías que estuviera contigo. ¿Y por qué querías que estuviera contigo? Porque al final lo amas y quieres ese amor, el amor de él. Entonces ahí es donde surge el dolor. O sea que en el núcleo del dolor hay amor también. Entonces cuando tú transformas tu dolor, ese núcleo se amplía. Y todo se convierte en amor. Entonces ahora sientes esa energía tan linda, ¿verdad? Que te sientes más resuelta, que te sientes más clara, con menos conflicto contigo misma, con menos conflicto con los demás. Eso es el proceso de sanación con el papá. Y también, por supuesto, con mamá. Bien. Entonces acá, solo para detallar el proceso, lo resumí en 5 etapas, 5 pasos para reconciliarnos con nuestro Padre. Primero, ofrecer el dolor que sentimos a Dios
y pedirle a Dios que sane ese dolor y que me ayude a perdonar y a aceptar, ¿verdad? A encontrar lo bello de mi propia historia. Entonces lo primero es pedirle a Dios, ese primer punto. Porque Dios nos da todo. Y aquí apelo a la frase que decía Jesús: ¿quién de ustedes que su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Quién de ustedes que su hijo le pide un pescado le da una serpiente? Y si ustedes que tienen maldad en su corazón pueden dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial que es bueno. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a honrar y a amar a nuestro Padre, Dios no nos lo va a negar. Nos va a ayudar, nos va a poner el libro correcto, la experiencia correcta, la persona correcta, el consejo correcto, el programa de radio correcto. O sea, nos va a dar la herramienta, cualquiera que sea. Ante porque nuestra disposición. Sí, nos la va a poner adelante para que nosotros sanemos. Dios así lo va a hacer. Entonces lo primero es pedirle a Dios eso. Segundo, y tú también lo has mencionado mucho, al conocer la historia de mi padre, comprendo mucho de lo que ha pasado en mi vida. Porque al final la misma ley se aplica a mi padre. Su niño herido, al no sanar, va a volver a manifestar las heridas que tuvo. Entonces, al comprender su historia, puedo empezar a ver también su niño herido, y eso me ayuda a entender desde dónde papá Su comportamiento. se comportó como se comportó. El tercer punto es drenar el dolor y poner amor. Aquí hay muchas técnicas, desde, digamos, escribir todo aquello que le dolió. Eso lo hablábamos con una paciente en un momento, diciendo, bueno, ella había escrito todo lo doloroso de su padre, todo lo que le había dolido, le había molestado, las veces que se sintió rechazada y todo, y lloró y rompió la carta. Y le dije yo, muy bien hecho, pero está a la mitad el ejercicio. Ahora tiene que agarrar otro papel y escribir todo lo lindo, todo lo bello, todo lo por lo cual estar agradecida con su padre. También tiene que escribirlo. Porque si no, o sea, si solo me quedo con el tema del dolor, no sano. Yo tengo que ir del dolor al amor. Entonces, está muy bien que enfrente mi dolor y lo saque, porque también hay personas que dicen, no, solo el amor, escriba solo lo bueno. No, eso tampoco, porque al final tengo que reconocer que yo tengo heridas. El dolor no se va a quedar ahí en silencio. Sí, y no sé... ¿Qué más bullas? Exactamente. Entonces, yo tengo que también darle su espacio al dolor. Y tengo que reconocerlo y aceptarlo y dejarlo que salga. Tengo que drenarlo. Pero solo drenar el dolor no es suficiente para sanar. Tengo que tener la otra parte, el amor. Entonces, en mi ejercicio que yo aprendí para sanar y que es la técnica que comparto mucho, es una visualización del pasado en donde voy a mi pasado, enfrento mi dolor, de la mano de Dios, junto con Dios voy a mi pasado, y entonces ahora en mi momento de dolor enfrento con amor las situaciones. Entonces ahí papá me responde desde otro lugar, me explica lo que pasa, cosas como yo hacía mi ejercicio, por ejemplo, y digamos en un punto, que era un punto muy, muy importante para mí de dolor, cuando mis padres se separan. Yo iba a ese momento en mi visualización del pasado, y entonces me decían mis papás cosas como, bueno, que eso no pasó, pero al ir de la mano de Dios y al decirle a ellos, yo sé que ustedes se aman, yo creo en el amor, yo los amo, sé que Dios los ama, y se tomaban de la mano en mi visualización y decían, nosotros nos amamos, pero no sabemos cómo arreglar nuestras cosas. Nos separamos no porque no nos amemos, sino porque no nos comprendemos cómo amarnos más, cómo escuchar el amor del otro. Y los mira uno tristes, y los mira uno dolidos, y ahí entonces surge una experiencia diferente. Y esta no es una realidad paralela. Ya los puedes ver con ternura.
Exactamente. Y a ese momento de dolor se transforma. Y no es una realidad paralela, es la realidad interna que existía en ese momento de dolor entre mis padres y yo. Que no eras capaz de verlo desde tu dolor. Que desde mi dolor yo jamás lo pude ver, pero que ya al hacer mi proceso yo podía verlos. Entonces ya mi inconsciente me empieza a revelar verdades que están más allá de lo que yo pude captar en ese momento. Me encanta ese paso, entonces, de drenar el dolor. El primer punto es enfrentarme a mi dolor. Escribir es mágico, de verdad, es súper transformador. Puedo poner ahí porque la gente tiene mucha pena porque cree que si enjuicia está cayendo en más pecado, Pepe. No importa, sáquelo, así como está, con sapos y culebras, sáquelo, plásmelo, vacíelo, transmútelo y después de que entre moco, baba y lágrima, como digo yo, porque ya no sé qué me sale más, quémelo, entréguelo al universo de gracias por ese ejercicio y la capacidad de poder vaciarse de todo eso tóxico que estaba dentro de usted. Y luego la segunda fase de ese ejercicio es reconozca los regalos que trajo. Ahorita que tú hablabas, decía yo, ok, 3 cosas que me dejó a mí. Fuerte, independiente, atrevida. Yo me atrevo a un montón de cosas que dice, está loca, ¿cómo hace esas cosas? Pues así, con esa fuerza. No te habremos visto. Entonces, esos son de los regalos. Claro. De mi dolor, porque en el proceso que estaba patinando en mi lodo de tóxico dolor, estaban formándose dentro de mí una mujer guerrera, fuerte, valiente, independiente, atrevida, que hoy, después de atreverse a ver de frente a todos sus archivos, Pepe. Bueno, todavía hay ahí que sigo trabajando mis archivos. Eso seguirá de por vida. Mañana sí, que tengo mi terapia, por ejemplo, quiero ir a ver lo que es la culpa y la vergüenza. Entonces, son cosas tóxicas que nos habitan, porque nosotros les dimos permiso, les dijimos al cuerpo, este es su hotel, mucha, aquí se pueden quedar, bienvenidos. Entonces, desde allí, el dolor creció, se solidificó, dijo, tengo la razón, esta es la verdad, así es como deben ser las cosas, y sufres, y es la de nunca acabar, cuando lo que debería estarse expandiendo dentro de uno es el amor. Por supuesto. Entonces, cuando yo ya puedo ver estas características mías, digo, wow, o sea, sí es cierto que vienen con regalo. Sí, totalmente. Todas las situaciones dolorosas traen un regalo para ti que tu dolor no te deja ver. Y lo lindo de eso es que esa misma capacidad guerrera es la que te ayuda a enfrentarte a ti misma. Es la que te ayuda a seguir escarbando, seguir sanando, ¿verdad? Son herramientas que me están ayudando ahorita al proceso del camino de la sanación. Totalmente. ¿Y dónde, en mi criterio, dónde empieza ese cambio? O sea, el momento en donde esa actitud guerrera pudo haberse utilizado para pelear contra el mundo entero, o cómo esa actitud guerrera te pudo haber dado la oportunidad de pelear a favor de tus propias guerras internas para que juegue a favor de tu propio mundo. Y es que en la oscuridad me sirvió para pelear afuera, Pepe. Claro. Mentira que no peleé afuera. Por supuesto. Peleé afuera. Y bien peleado. Y bien feo. Sí, y a la que lastimaba y la que estaba haciendo que mi dolor se expandiera más era yo. Totalmente. Pero ¿sabes a mi criterio qué es lo que hace ese chispazo de dar vuelta? Cuando te agarraste de Dios. Porque Dios nos comprende en nuestro pataleo, nos comprende en nuestras debilidades y hace que tengas experiencias, que tengas información, que tengas procesos de transformación, momentos de amor, momentos de dolor, que permiten dar la vuelta. Pero lo que hizo dar el giro, en mi propia experiencia puedo decir, que fue el haber estado cerca de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hace el chispazo para dar el giro hacia adentro. Y es ese Dios que es uno, pero y es ese Dios que es todo. Claro. O sea, que está en ti, que está en mí. Claro, lo son todas esas cosas que están afuera de nosotros, como lo es esa gran esencia que está dentro de nosotros. A mí eso me pasó en el 2008, cuando fui a la India. Para mí ese fue mi parteaguas, el haber ido a la India y ver todo lo que ahí tuve la oportunidad, que lo describo en el libro de Regreso a Casa.
y que a mi círculo que estaba tan lleno de divisiones, porque así era mi círculo, yo lo tenía partido en fracciones, y si me paraba en este terreno, resulta que ya era donde tenía la razón. Y si me pasaba al terreno otro, el terreno B, ahí también tenía la razón. Entonces, cuando me pasaba al otro terreno, tío, cuando llego ahí y veo, a través de las experiencias que ahí viví, que los cosas desaparecen y se queda el círculo entero, y ahí es por eso que entiendo que Él está afuera y está adentro, y que el Dios mismo habita en mí, pero que me comporto como lo opuesto a Él, porque le he dado el gobierno a mi miedo, no al amor. Que cuando le di la espalda a Él, le di la frente al miedo. Total. Entonces, el miedo creó todas las divisiones y el amor lo unifica. ¡Wow! Entonces, ahí empezaron verdaderamente todos mis procesos, así ya todo lo que fui quitando telarañas, escombros y todo, ya hacia adentro, hacia mis creencias, hacia mis miedos, hacia todos esos compromisos subyacentes que tenía de que a mí esto no me vuelve a pasar y entonces me tengo que volver arisca, defenderme, atacar incluso antes Vivir a la defensiva. Claro, pero cuando me empiezo a dar cuenta, entonces uno, qué bonito, cuando empiezas a sentir la liviandad, Pepe, del efecto de empezar a vivir el amor dentro de ti. Es increíble. Sí. No, lindo. Porque el amor tú le das una gotita, como gremlin parece. Se multiplica. Sí, se hace grandote. El amor entre más se da, más se tiene. Sí. Alejandro nos avisa que tenemos desde ya hace como media hora dijo que nos íbamos a corte. Pero entonces no me quedo a medias en el proceso de reconciliación. Ahorita solo he hablado de pedirle a Dios, conocer la historia de nuestro Padre y drenar el dolor poniendo amor. Esos 3, faltan 2. Ok. Los esperamos. Al 5020, sus comentarios, dudas, a Facebook como Carolina la Mujer de Hoy nos encuentra. En Twitter estamos como @lamujerdehoygt. Ya volvemos. Salacadula. No, yo le digo las palabras mágicas. Salacadula, chachicomula. Bididibadidibu. Es que la semana pasada nos estuvo fallando así la computadora. Yo le decía las palabras mágicas de Salacadula. Se destrababa la máquina. Ya se destrabó. ¿Ya está destrabado? Sí. Está bien. Pero no está de más recordarles, ¿cuándo es el taller, Pepe? Tenemos un taller el día 13 de junio, el sábado 13 de junio, Aceptando el Amor de Papá, se llama. Okay. Y para ese taller, que va a ser en The Museo Century de 3 a 7 de la tarde, tenemos hoy 2 entradas con la palabra taller. Son de las que cuestan 100 quetzales. 100 quetzales. Ok. ¿Quién se quiere ganar una entrada para ir a ese taller? Usted que está teniendo mucho conflicto, que sí, hay algo. Esa es otra cosa. Cuando empiezas a sentir que te caen los 20s, sí, pero ¿cómo no se lo merece? O sea, esa batalla interna, es que es horrible, claro, sí, esa batalla interna es horrible. Vaya, participe por una entrada hoy al taller, y si no, pues vaya, cuesta 100 quetzales, vale la pena. Ya volvemos. Ahora cada vez que escuches este sonido, estarás del otro lado del negocio. Entérate de nuestras entrevistas, contenidos y actividades especiales a través de las redes sociales. En Facebook, dale me gusta a Carolina la Mujer de Hoy. Twitter, @lamujerdehoygt. Instagram, Carolina la Mujer de Hoy GT. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Reconciliándonos con papá es el tema de hoy. Nos ha dicho Pepe que solo el amor sana y que amar es sanar. Estamos en estos 5 pasos del proceso de reconciliación con papá. Ofrecer a Dios nuestro dolor y pedirle que nos ayude en la aceptación de todo este proceso de sanación, de cómo ha sido papá, el papá ideal versus el papá real, cómo lo podemos integrar. El conocer la historia de nuestro papá nos ayuda definitivamente a comprender sus heridas, su comportamiento, sus carencias, desde donde no tiene que podía darnos. El tercer paso, drenar el dolor, es enfrentar a nuestro dolor se vale escribir
Si usted permiso a sacar pergaminos y pergaminos y pergaminos, otro cuaderno. Una semana, 2 meses, 1 año. Lo que le tome, pero saque. Es como cuando te comes un ceviche, Pepe, que un camaroncito venía mal. Y friégate, porque entre vómito y diarrea, hasta que no sale lo último de ese bichito que estaba en tu cuerpo, no paras de vomitar. Entonces, igual de tóxico es un pensamiento doloroso, una herida no reconciliada. Entonces, dése permiso a sacar con sapos y culebras, con dolor, con moco, con baba, con todo, escriba todo lo que tiene ahí, agradezca al ejercicio, quémelo, transmútelo. Y el segundo paso es reconozca la parte positiva, los regalos que en su historia de víctima y de dolor usted adquirió. Como yo les hacía a ustedes la mención, en mi caso que batallé años y años y años, me hice fuerte, independiente, atrevida, valiente, y me decía Pepe, me encantó, gracias por haberlo dicho Pepe, que es cierto, en positivo y en negativo esas calificativos. En negativo, yo estuve peleando guerras ilógicas, pues. Pero también esas mismas características me están ayudando ahora como una guerrera de la luz a enfrentar todo mi proceso y vivirlo con la fuerza y la valentía que requiere la sanación. Claro. Y eso es lindo, ahí es donde uno puede agradecer. Entonces, el cuarto punto es ya perdonar y pedir perdón. Yo recomiendo que perdonar sea interno, ¿verdad? Y el pedir perdón sea externo, a menos que, digamos, si mamá nos pidiera o papá nos pidiera, perdóname hija, perdóname hijo, claro que tenemos que decir, ay papá, por supuesto, no tengo nada que perdonar, o sea, podemos decirlo, pero si no, debemos solo pedir perdón por haber sido hijos distantes, rebeldes, no haberlos acompañado, no haber estado o no haberlos apoyado, lo que sea. Nosotros debemos de pedir perdón porque el rencor hace eso, lastima, ¿verdad? Cuando uno se sintió lastimado, lastima. Y hay un proceso ahí en el perdón de perdonar cada vez. O sea, cuando vuelve esa herida a mi memoria, a mi corazón, tengo que volver a perdonar y pedir perdón otra vez, ¿verdad? En cuantas veces mi inconsciente me lo pide. No importa si son 10, 100, 1000, 100,000. Cada vez que mi inconsciente me lo trae, es seña que necesito volver a perdonar. Porque el perdón es un proceso. Son capas. Hay gente que dice, no, es que yo ya fui y perdoné. No, pero ese es solo el inicio. Ese es solo el primer paso, que está bien, es un paso importante, pero es solo el primer paso. Y de ahí hay mucho que descubrir, entonces hay que seguir perdonando. Y el quinto, el último, que también ya lo mencionamos, es ver el lado positivo del dolor y hacer algo positivo para honrar la experiencia, ¿verdad? Entonces, digamos, este mismo programa de radio, a raíz de tu dolor y de tu proceso, al poder ayudar a otras personas a sanar, esto es la forma, un ejemplo perfecto de cómo se hace algo positivo con una experiencia de dolor que logras sanar y después haces algo donde puedes ayudar a mucha gente. Y eso es algo como que todo tu sistema te lo pide. Sí. Ya es como una necesidad de, yo no me puedo quedar con esto solita para mí. O sea, y ese es el amor. Ese es el amor no es para sí en una cajita chiquitilla. El amor tiene que estar en un espacio abierto porque, ojo, al primero que llena es lo que está abajo de mi piel, después trasciende mi piel a esta ciudad, a este país, a este continente, a este mundo, planeta, a las estrellas, universo, al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿sí? Entonces, y después cuando haces el ejercicio, Pepe, de que vienes de regreso del infinito y más allá al planeta, al continente, a Guatemala, al país, hasta aquí, esta silla donde estoy sentada, pero ya te viste sin barrera, expandida por el amor, resulta que esto no se puede quedar solo contigo. Totalmente. Mucha gente tiene que saber el cómo y ahí es donde le encuentro la confirmación. Pues por eso nací yo en esta familia. Claro.
esta era mi misión. Claro. Esto era lo que yo tenía que hacer, ayudar a muchas almas a sanar su corazón. A través de sanarme yo. Sí, porque al final nadie puede dar la luz que no tiene. Entonces, si tú no empezabas con tu proceso, no podías compartirlo. Y si no hubieras tenido dolor, nunca hubieras tenido proceso. Entonces, todo eso tiene una bendición, ¿verdad? Y cuando uno ya puede verlo, o sea, me encanta que tú naturalmente lo miras, es porque uno ya ha sanado. A mí me preguntaban en un taller, ¿y cómo sé cuando ya perdoné? Cuando puede dar gracias por lo que le hicieron. Cuando ya puede agradecer lo que le hicieron, ahí es que ya perdonó. Entonces, estos 5 pasos son los pasos que tenemos que practicar para reconciliarnos con nuestro Padre en distintas maneras o en distintas circunstancias. ¿Verdad? Ofrecer a Dios y pedirle a Dios que nos sane, conocer la historia de nuestro papá, drenar el dolor poniendo amor, perdonar y pedir perdón, y ver lo positivo de la experiencia y hacer algo positivo. En otras ocasiones he mencionado a mi amigo Alberto, que admiro mucho. Él en un momento se queda como no vidente a su edad de 23 años, y él empieza a ver qué podía hacer con esa situación, y se hizo quiropráctico. Y ahora, como si ves que... ¿Tú eres amigo de él? Sí, muy amigo de Alberto, sí. Ah, no te creo. Sí, He estado con que me lo han mencionado y yo quiero ir a un masaje con él porque como que me truene mi columna. Ay, no vas a pasar sus datos. Y la truena. Me alinee mi columna. Mira, pero siente sus... Es una cosa tan hermosa, porque él te toca la espalda y dice, aquí está, ¿verdad? Y siente dolor acá, ¿verdad? Y uno, ¡ay! Sí, ahí. Quita el dedo que hay mérito eso. Mira, es mágico. O sea, su capacidad, bueno, mágico por decir milagrosa. O sea, su amor, su haber aceptado su situación y haber hecho algo bello con eso. Entonces, precisamente eso le dio la capacidad de ayudarse a sí mismo, y ha ayudado a cientos o no sé si miles de pacientes a levantarse, sí, porque famoso. Ahí ha llegado gente que llega en silla de ruedas o en camilla porque no se puede ni parar y sale caminando, ¿verdad? Es una cosa impresionante, pero porque hizo de su dolor se puso al servicio. Sí, al servicio, al amor, ¿verdad? Entonces, eso es sanar el corazón. Cuando ya le miras que tu experiencia dolorosa tiene una misión de amor. Lo vamos a invitar a que venga acá algún día. Ay, sería buenísimo. ¿Qué edad tiene Alberto? Tendrá como unos 58 por ahí. Jovencito. A ver, patojo. Desde la plena juventud. Pero tiene, imagínate, desde los 23 años. O sea, ya tiene 30 y pico de años de estar... O tal vez Alberto, no sé, tal vez tiene un poquito menos o más, no lo sé. Yo soy malo para calcular, así que si te ofendí, Alberto, perdón. Pero tanto que dar con su experiencia, tanta luz, pese que él en su luz... Tuvo que perder la luz de arriba para poder ser conducto de la luz de Dios. Para sacar la luz interna. Entonces, eso es sanar. Al final lo que dice el dicho, ¿no? Si en la vida te tocó un limón, haz limonada. Haz una limonada, ¿verdad? Bien. Entonces aquí algunos momentos en donde cómo podemos usar nuestra reconciliación con nuestros padres. Primero, una que va a ser probablemente inevitable para todos y que tenemos que trabajarla, cuando papá muera, ¿no? O sea, ¿cómo reconciliarme con papá si ya ha fallecido? Y aquí yo recomiendo pues orar por papá, ¿verdad? Aceptar el ángel papá, le llamo yo. Aceptar que papá desde el cielo, desde donde esté, su energía me protege, ¿verdad? Su amor sigue conmigo. Y ese amor me ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Honrar su memoria, por supuesto. A mí me encanta cuando cuentas tu historia de la hija, la locutora, ¿verdad? Porque, ¿sí? Porque eso es incluso estar ahora acá y decir, mi papá sabía que yo iba a ser locutora. Ay, mi hijita, me hacían el horacio cuando yo le alegaba, ¿por qué usted tan necio dice eso si yo ni soy ni voy a ser?
Ay, mi hijita, tú eres. Pero la única que no lo sabe eres tú, me contestaba. Mi papá ya no me vio a mí trabajar en la radio. A nivel en lo administrativo sí, pero acá en el micrófono no, porque él tiene 25 años de muerto. 7 años antes de morir tuvo el accidente, o sea, 32 años atrás que él ya quedó, digamos, fuera del ring. Y yo tengo solo 20 de estar hablando. Claro. Solo no, es bastante. Bueno, pero, comparado con toda la vida que me dijo que yo era su hija la locutora. Pero fíjate que incluso en mi criterio, como yo lo veo, él te ayudó a dar ese paso. O sea, su muerte, su energía, su amor, él te ayudó a decir, mira, ese es tu camino y te va a ir bien. Me lo hizo ver desde chiquita. Bueno, desde chiquita. Desde chiquita, sí. Pero ya una vez él, habiendo partido de este mundo, dio un extra, ¿me entiendes? Es como que de repente la idea sí te hizo clic. El gusanito surgió en mí. Sí, esa es su bendición, ese es su amor. Ahí es donde... Es esa parte de él en mí que se activó, porque mi papá también era locutor. Hace 59 años en Radio Indiana, en Mazatenango, él tenía el programa Así Canta México en la Indiana. De esa es la raíz nuestra, pues. Entonces, esa parte, si él es, yo soy la mitad él, ahí está el gusanito de él también en mí a nivel de ADN, ¿verdad? Haciendo lo suyo, sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, honrar su memoria. Recordar con amor sus enseñanzas, con gratitud y respeto a papá. Yo recomiendo visitar el cementerio 2 veces al año, a menos de que su creencia espiritual lo prohíba, que hay creencias que así lo... de veras, sí, lo prohíben. Pues algunas, ¿verdad? Que ya no deben de relacionarse con el muerto y cosas así. Hay algunas religiones que así lo plantean. A menos de que esa sea su creencia, porque tampoco debe ir en contra de su creencia espiritual. A nivel emocional, le hace bien visitar y honrar a papá en el cementerio 2 veces al año, ¿verdad? Eso le va a ayudar a darle un sentido de que puedo hacer algo por papá todavía, ¿verdad? Puedo honrarle todavía. Y eso es muy importante. El simple hecho de sentarte cerca de los restos. Aunque ya no esté la vida ahí, por están supuesto. Los restos. Y eso es ay, mira, yo lo creo, yo lo dije. Qué chiste. Hasta ahorita me oí. Yo no era. Aquí, sí, después de estos años. Sí, qué chiste. Lindo. Pero porque tú has ido. Es que eso es así. Es que viste que en el teatro conté que esa era en 25 años la 5ª vez apenas. Claro. 1 cuando murió, 2 cuando pusieron la lápida que mi mamá nos pidió a los 8 que estuviéramos presentes, 3 cuando muere mi sobrino y lo entierran pues, a la par de mi papá. Ahí estaba, no fui a donde mi papá, pero ahí estaban los restos de mi papá también. 4 cuando fui a hacer mi primer proceso de pedir perdón, que saqué mi pañuelito blanco. Y 5 ahorita, previo el día antes del teatro. Ay, qué lindo. Sí, muy importante. Y hay que ir, porque el inconsciente se conecta inmediatamente ahí, ¿verdad? Algo profundo pasa. Y por eso es que el ritual de la honra a los ancestros está presente prácticamente en todas las culturas. Sí, es que lo profundo en mi caso fue, Pepe, pedirle, papi, quiero sentir su energía, una energía que yo negaba. Quiero sentir su energía y saber que usted está vivo en mí. Y fue donde me impresioné porque yo nunca había sentido eso. Así, como una vibración, todo debajo de mi piel. Yo vibraba desde el cuero cabelludo hasta la planta. En las plantas de los pies era algo fuertísimo. Yo estaba sentada como en el cementerio de las Flores, ahí en la grama, entre moco y baba y lágrima, como te digo. Y después aparece la energía de mi mamá y danzaban 2 energías, Pepe. Adentro de mí me sentí más viva que nunca. Entonces le dije, necesito su energía sosteniendo en mi vida. Yo le había pedido eso. Necesito su energía sosteniéndome mañana en el teatro y en las acciones que yo emprenda. Porque usted es parte de mí. Lo sentí vivo, Pepe. Estarían ahí sus restos. Pero yo lo sentí vivo. Obviamente la semilla que él dio estaba vibrando dentro de mí. Y para mí eso fue... Así que yo me quedé, Dios mío, ¿qué es esto?
impresionante. O sea, la señora que está oyendo el programa, que yo le conté a Pepe antes de que empezáramos hoy el programa, no voy a decir el nombre de ella porque se lo ofrecí, pero sí se pueden hacer todos estos procesos en el cementerio. Sí Claro. se pueden hacer. Y es muy importante hacerlo. Y si yo sé que murió, pero no sé en qué cementerio está, ni en qué cuál es su tumba, ni nada, también se puede hacer. Si yo cierro los ojos y evoco la energía viva de mi papá en mí, lo jalo inmediatamente, Sí. Pepe. Y tener una foto de papá también ayuda mucho en ese proceso. Y si yo le empiezo a pedir a Dios que me ayude a tener una mayor reconciliación con papá, la oportunidad vendrá. De repente surge la tía abuelita que anda por ahí, ¿verdad? Que me vino a visitar y todo, y me dice, mi hija o mi hijo, tu papá está en no sé dónde, ¿verdad? O sea, así funciona, eso así funciona. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a sanar y a amar, Dios no se va a quedar ahí sentado, ¿verdad? Nos va a ayudar. Bien, el otro punto, si papá estuvo ausente, ¿cómo? Dale, Pepe. Volteate para acá, mira. Así acá, ve donde dice globo. Así. Vos me avisas. Ya me avisó a mí, pero yo te digo, dale. Así. Dale para el otro lado. Bueno, solo termino este punto y nos vamos al corte otra vez. Ok. Cuando papá estuvo ausente, saber que el padre que abandona es porque fue abandonado. O sea, él también fue O abandonado. se sintió abandonado. Se porque sintió. a veces ahí está tu par, pero te sentís abandonado. Entonces, si él abandonó, es que se sintió abandonado. Entonces, ahí puedo comprender su niño triste, su niño dolido, su niño herido, que hace que él me haya abandonado. Debo de aprender a orar por sanar la herida de ausencia de papá y por la mía, ¿verdad? Que yo también la tuve. Drenar el dolor creyendo en que papá me amaba a la distancia. O sea, no es lo mismo para mi inconsciente, o sea, pensar que papá me amaba, o que papá se fue y no me amó, se fue porque no le importé, que papá me amó y desde lejos me seguía amando. Que esa es la verdad. Esa es realidad. Esa es la realidad. La otra es solo, digamos, lo que yo me he contado a mí mismo, se fue y no me amó. Pero él se fue y su amor me acompañó. También otra cosa importante es saber que papá sufrió al estar lejos de mí. Claro. Y eso, Ante todo, si yo elegí despreciarlo. con más razón. Sufrió ¿verdad? más. Con más razón. Pero eso es lindo descubrirlo y cuando uno está en su proceso de sanación, llega esa información también. Digamos, en mi caso, papá tuvo que irse de casa porque se separaron mis padres. Yo me quedé con mamá. Y a mí, por años, bueno, yo pasé lo mío, pensé que papá aquí, allá. Al tiempo me fui a enterar que papá estuvo, no sé si 1 o 2 años deprimido, literalmente deprimido, que estaba Por la no presencia de ustedes. por no estar con nosotros. Y uno a veces pensando en eso, no, que saber qué andará haciendo y todo. Y papá estaba con una tristeza. En el proceso de sanación, ver esa tristeza te hace conectar con Con tu un ternura. profundo respeto por esa ausencia. Entonces, papá de lejos, papá me sigue amando y a él estaba sufriendo también por esa distancia. Saber también que en mi soledad yo estuve acompañado de Dios. El pedirle perdón a papá por haber sido distante o rebelde. Y también qué regalos me dejó la ausencia. Que la ausencia me pudo haber dejado lo que tú dices, ¿no? Me dejó independencia, aprendí a resolver mis cosas, a enfrentar la vida, a ser fuerte. Y otra cosa que me ayudará a sanar ahí es ayudar a niños abandonados o ancianos solitarios, como para ver mi propio niño. Eso es nítido. A dar un montón de eso que yo necesité tanto. Claro, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer como parte de mi proceso, o sea, habiendo orado, habiendo sanado, habiendo drenado el dolor, porque si solo lo hago desde mi dolor, podré ir a hacer daño, ¿verdad? Es que sí, como tu papá no te amó, pues aquí estás, mijito, o sea, Ay, ¿verdad? qué malo. Esa es cruela de Billy la que Sí, quiere hacer eso. Pues sí, pero desde mi dolor así sale. Entonces yo tengo que haberme convencido a mí, haber sanado yo, para entonces poder dar esa luz también a estas personas que ayude. Y finalmente, si todavía vive papá,
acercarme respetando su anhelo de soledad, porque si papá ha sido distante, también por ahí no es que estaremos de cachetío, ¿verdad? Papá por ahí va a poner un poquito de distancia normal y que uno debe aceptar y respetar, ¿verdad? Ok, vámonos a la pausa nuevamente. Reconciliándonos con papá es el tema de hoy. Ok. ¿Sigue trabado? Ok, les recordamos nuevamente entonces el taller que está regalando hoy Pepe 2 entradas, que es el 13 de mayo, ¿no? De junio. De junio, que tiene que ver con la reconciliación y el amor a papá, de 3 a 7 de la noche en The Museo Century. Hoy estamos regalando 2 entradas con la palabra taller al 5020 más sus datos. Ya volvemos. Hola amigas, soy Andrea Legarreta. Ustedes pueden ganar dinero extra para su familia vendiendo productos Vianey por catálogo. Síguenos en www.carolinalamujerdehoy.com. Estamos de regreso con nuestro invitado hoy conversando, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, en el tema Reconciliándonos con papá, primera parte. En su segunda venida de Pepe a este tema se desarrollará ahí todo el material que tiene preparado, que usted desde ya lo puede obtener con la palabra contenido, darle una revisadita a todos los tipos de papás que pueden, dependiendo si papá era alcohólico, si era infiel, si no proveía la casa, si era controlador, si fue sobreprotector, en fin, toda esa variedad de papás, porque cada uno tiene su propia historia, como les decía, entre el real y el ideal. Le hicimos además los agregados de nuestra interpretación, ¿verdad? Es una cosa es cómo fue y otra cosa cómo lo interpretamos. ¿Quiere usted empezar a leer ya ese material con la palabra contenido al 5020? Vamos a entrar entonces a la fase de preguntas y respuestas. Dice Erika, bendiciones en cabina. Mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Tengo 2 hermanas de parte de madre. Ellas aborrecen a su padre ya que él ha sido y es una persona alcohólica. Pero yo quisiera que ellas entendieran que el alcohol es una enfermedad. Yo les digo que el honrar a madre y padre nos da larga vida. ¿Cómo puedo ayudarlas? Yo quiero mucho a mi padrastro. Saludos. Sí, este tema pues está también contemplado, ¿no? ¿Qué hacer si papá tenía una adicción? Primero debo saber que detrás de una adicción hay un gran dolor por el cual él tuvo esa adicción, ¿verdad? O sea, detrás de la adicción hay un dolor muy grande. Entonces, papá sufrió mucho. Hay un vacío enorme. Por eso está buscando escapar en una adicción. Tengo que orar para sanar la herida que hizo papá, que hizo que papá tuviera esa adicción y también la herida que me causó. Aprender también a drenar el dolor sabiendo que independientemente de la adicción, papá me amó y que él no quería estar así. O sea, un alcohólico, un adicto, al final quisiera levantarse, pero no puede. O sea, es algo más allá que lo domina, es su dolor. Asistir a los grupos de Al-Anon será bueno para grupos de familiares de alcohólicos o de adictos, eso me ayudará. Y si ellas no quieren ir, vaya usted. Sí, porque también, usted creció igual, también bajo el ala de un padrastro alcohólico. Igual para ellas. Entonces, en este caso, también ore por ellas, por sus hermanas, para que comprendan y den ese paso. Y usted también reconcíliese con su papá que ha fallecido, que le va a permitir eso, también honrar a su propio padre. Entonces, en todo eso, ahí va a surgir una sanación. Otra señora dice, mi esposo ha tenido muchos conflictos en los trabajos, lo han despedido unas 7 veces. El trato que le dio su papá fue muy duro, además su hermano era el favorito del papá. Ahora tienen una mejor relación, pero realmente no sé cómo apoyarle para que se reconcilie con su papá completamente. Bien, el mejor apoyo que le puede dar para que su esposo se reconcilie con su papá es reconciliarse usted con el suyo. Porque el tema ahí es que ¿por qué conseguí un hombre que tiene una herida o una distancia con papá? Porque al final, inconscientemente, yo también tengo una distancia con mi padre. Entonces, si usted se acerca a su padre, su esposo le estará ayudando a su esposo energéticamente a que se reconcilie con su padre. Hola Carolina y Pepe, qué lindo programa
¿Qué pasa cuando los papás desprecian a un hijo nacido por un adoptado? Gracias. Ya. Esto es, digamos que lo que mencionamos al inicio, que los padres aman a todos sus hijos por igual. No puede amar un padre más a un hijo adoptivo que a un hijo biológico. No se puede, eso no se puede hacer. Entonces, aquí es muy importante que usted pase su proceso de sanación, como hemos dicho, y reconciliación con sus padres, para poder dejar de creer en ese dolor que ahora tiene, ¿verdad? Porque este dolor le hace tener inseguridad, le hace tener, como siempre, sentirse de menos, y también cuando vaya a trabajar o en otras circunstancias siempre se va a sentir con ese desplazamiento, ¿verdad? De que prefieren a otra persona en vez de a usted. Entonces, este dolor es muy importante sanarlo acercándose en el amor a los padres, ¿verdad? Orando por ellos, también reconocer que su papá es el hombre que más le ama, que reconocer que le debe la vida, aceptar a su papá como es, conocer la historia de él desde niño, compartir con su papá, servir a su papá, o sea, todo eso es lo que da esa reconciliación. Mariela dice, escucho atenta al ingeniero Gonzalo, soy terapeuta y veo que en la niñez hubo muchos golpes, violencia y maltrato por alcohol entre la pareja de esposos. Los niños ya adultos tienen serios problemas en reconciliarse con sus padres. Muchos de mis casos ya buscaron ayuda, sanaron y perdonaron, pero cuando se reúnen con sus progenitores vuelven a ser agredidos por estos, aunque ellos quisieran mejorar al máximo esa relación. ¿Será que se sana, pero queda la cicatriz o la desconfianza? Mire, como la sanación, como usted sabrá, siendo terapeuta, es un proceso, ¿verdad? Uno no es que lo sana todo de un solo, sino que va sanando y va sanando y va sanando, como uno mismo también sigue en su proceso de sanación. Entonces lo que pasa acá es que ellos ya tienen un nivel de sanación que les permite ir hacia donde está mamá o hacia donde está papá, pero no es el nivel suficiente como para cambiar la situación. Es que llega un momento en donde el amor es tal que la relación con papá es diferente, como dijo Carolina en el teatro, ¿verdad? La relación con mis padres cambió porque yo cambié. O sea, ahí es donde surge esa magia, ese milagro de amor que produce la sanación. Entonces, lo que yo aconsejo a mis pacientes en estos casos es que sigan visitando a sus padres, pero que cuando ellos le ofendan o digan cosas que les hieren, por dentro oren y digan, mi papá me ama. O sea, esto de acá que estoy viendo es el espejismo, es la apariencia, es lo superficial. En el fondo yo sé que mi papá me acepta, mi papá me ama, mi papá daría su vida por mí, mi papá es el hombre que más me ha amado. O sea, ahí es donde yo defiendo mi inconsciente de sentirse herido otra vez. ¿Sabes desde la inconsciencia que hace uno, Pepe? Dicen, como mi mamá sí está viva, ay, mi mamá me ve duro, mi mamá sigue peleando conmigo, mi mamá, mentira, es uno. Es uno que sigue peleando con ellos. Exactamente. Cuando uno deje de tener ese dolor, entonces mamá se empieza a comportar diferente. Claro, ahora resulta que yo veo a mi mamá, la miro su pasito lento, tan tierna, tan paciente, dulce, tan amorosa. Sí, es otra. Dios santo. Sí, es la misma mamá. Sí. Lo que no podía verlo era yo. Entonces, Totalmente. si estos pacientes suyos siguen, que cuando van a visitar a sus papás se arma arde Troya otra vez, quiere decir que el nivel proceso va muy medio. lento todavía, Sí. las capas están muy arriba todavía, Sí. hay que seguir trabajando. Tiene que trabajar más. Dice, los de acuerdo. felicito, estoy de acuerdo con ustedes, pero tengo un problema con mi hija porque no veo felicidad en ella. Sí se ha esforzado en sus estudios, pero dice que es porque yo le he demostrado que la quiero. El papá nunca quiso ser responsable. Trato de decirle que no le guarde rencor, pero fue a pedirle ayuda antes de entrar a la universidad y tampoco quiso ayudarla. Ahora mi hija ya terminó la universidad, pero me ha dicho que ya no quiere saber nada de él. Quiero saber si le va a afectar cuando se case, pero se lleva bien con su hermano y se lleva bien conmigo y con la pareja que tengo. Gracias por su atención. Mire, lo que pasa acá es que debes saber que en el inconsciente hay solo una imagen de hombre,
que inicia con la relación que tenemos con nuestro padre. Entonces, si hay dolor hacia mi padre, al final voy a arruinar la relación con el hermano, voy a arruinar la relación con mi padrastro, voy a arruinar la relación con mi pareja. O sea, eso me va a perseguir toda la vida. Por supuesto que este rencor a su padre le va a afectar y seriamente en su matrimonio. Ahí para ayudarle, otra vez, usted debe reconciliarse usted con su papá, porque por algo le buscó a su hija un papá que iba a estar ausente e iba a estar irresponsable. Y desde esa sanación usted podrá acompañarle con más sabiduría, porque no es decirle a los hijos no le tengan rencor a papá, es decirle a los hijos tu papá te ama, esté cerca o lejos, tu papá te ama. Entonces ahí hay un proceso de cambio. Entonces sane usted y va a ver cómo va a poder aconsejar a su hija desde otra óptica. Buenas tardes, tengo 68 años. Mi papá todo el tiempo nos dio maltrato. Mantenía muy mal carácter, bebía mucho. Por ejemplo, cuando no cumplíamos con una tarea nos ponía a escribir 100 veces, por burra perderé el año. Yo crecí con resentimiento. A mi hermana menor, por ejemplo, cuando se orinaba en la cama, la dejaba dormir en el suelo. Y así nuestras experiencias, que aunque comprendo quería corregirnos, siento que fue el extremo. ¿Cómo lo perdonamos? Él ya falleció. Esto es Evelyn, lo que le decía, hacemos las cosas por amor, pero no con amor. Sí, y aquí hay otro tema importante. Papá obviamente fue herido, o sea, en una herida de violencia, sí, el padre que golpea es el padre que fue golpeado. El padre que maltrata es el padre que fue maltratado. Entonces, al comprender su historia, usted empieza a sentir compasión también de su padre. Tiene que drenar el dolor enfrentando la violencia con amor. O sea, volviendo a recordar, por ejemplo, en la visualización, cuando papá le pegaba o le maltrataba, y en ese momento voltearse y decirle, papá, yo sé que tú me amas y yo también te amo. Y va a ver que papá en ese momento reacciona diferente. Le va a pedir perdón, o se queda quieto, o se pone a llorar, o sea, o le dice también que la ama. Ahí es donde empieza a surgir ese proceso de sanación. Tiene que sanar su herida de violencia. Y como ya dijimos, aunque haya fallecido, usted puede hacerlo. Le servirá, si no pudo servir a su padre en sus últimos años, servir a algún anciano que esté solitario, en donde usted, en honor a su padre, puede servirle, y eso le va a ayudar a sanar su corazón. Dice, buena tarde, Carolina, me gustaría preguntarle al ingeniero, antes que nada, excelente programa. Les comento que soy hija de una madre soltera, conozco a mi papá, tengo todo el parecido a él en lo físico, soy muy atractiva. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tu papá se avergüenza de ti? Yo sané mis heridas, gracias a Dios he trabajado mucho en eso. Pero recuerdo que cuando fui a Guatemala, él me recibió y me fue a dejar al apartamento en donde iba a vivir. Pero resulta que él llevó a sus hijos, o sea, a mis hermanos, pero no hizo el esfuerzo por decírmelo a mí, ni a ellos y a su esposa. Entonces pensé que lo conveniente es ya no tener ninguna relación con él. Ya tenía que... Cuidado. Cuidar. Ok. Ya él tenía que cuidar de sus hijos pequeños. Gracias a Dios. Aún no he formado un hogar y eso me ha permitido aceptarlo tal como es. Él no me busca y si lo busca, él tiene problemas en su hogar. Gracias. Bien. En este caso, el decir que él se avergüenza de usted es una interpretación suya. Y se lo tengo que enfrentar porque este es un dolor muy grande si usted siente que su papá se avergüenza de usted. No, su papá no se avergüenza de usted. Él tiene problemas con su esposa o en su nueva familia si la trae a usted como tema de conversación o la visita. Entonces, lo importante ahí es creer que su papá está orgulloso de usted. Creer que su papá la adora, su papá la ama. En esa creencia, ahí es donde usted sana el corazón. Como papá tiene problemas para verle, ore por él, tenga una foto de él. Y cuando sea el momento, o sea, va a surgir el momento en donde usted pueda compartir con él a solas, obviamente, porque la familia no, quizá va a tomarse otro tiempo más para aceptar las cosas como son, ¿verdad?
yo sé que él no le busca, pero hay una cosa importante. Como adultos, somos nosotros los que tenemos que buscar a nuestro padre. Sí, dice que aunque cuando ella lo busca, ante ese consejo que estás dando, él tiene problemas en su casa. Sí, entonces ella debe de empezar buscándolo como en oración, espiritualmente, si hay la oportunidad de hablarle por teléfono, hablarle. O sea, tiene que empezar con otra estrategia y poco a poco se va a ir presentando la oportunidad, pero tiene que sanar primero. Con esa cantidad de dolor, algo va a pasar que siempre usted va a sentir que le sigue agrediendo, que hay que rechazarlo, etcétera. Tengo 64 años, conocí a mi mamá cuando tenía 20 años. Soy sobreviviente de abuso sexual por parte de 2 tíos e incluso de mi papá. Crecí con quien me daba posada. Me casé muy joven para huir de todo eso. Tuve 2 hermosas hijas y me divorcié a los 34 años. Para evitar que algo similar le pasara a mis hijas, no volví a tener pareja. Estoy en terapia grupal ahora, pero cada que intento pasar al frente a contar mi historia, lloro. Y me pusieron un ultimátum, que ya no debo llorar. ¿Cómo hago? ¿Cómo es? Ya salga de ese grupo. Hágame favor. Mire, yo tengo también terapia grupal dentro del trabajo que estamos haciendo. Si no te dan permiso a llorar, ¿cómo la cosa? Pero lo principal es poder sacar su dolor. Claro. Ojo, que hay que sacar el dolor y luego también llenarse de amor. Sí. Entonces nosotros hemos iniciado un conversatorio los lunes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5:30, precisamente para que en grupo las personas que quieran seguir practicando puedan sanar. Pero mira, Pepe, cuando uno habla de estos temas y llora, a mí me está pasaba, drenando. Tienes vergüenza, tienes dolor, tienes miedo. Y así te dicen que no llores. ¿Cómo cuándo va a empezar a bajar todo eso? Si encima te limitan a no sientas, tú dale, desembucha, suelta. No. Si estás partido de la vergüenza. Lo que sí puede hacer es que luego de llorar, puede como también recapitular el amor. O sea, su papá le permitió la vida, también su mamá. Usted vivió experiencias muy fuertes, el abuso es una experiencia muy fuerte, pero que también tiene grandes bendiciones. Cuando una persona es abusada, yo creo que lo más importante es que debe encontrar su esencia espiritual. O sea, al final, imagínense que a todos los seres humanos, los gusanos nos van a abusar porque nos van a comer de arriba para abajo. A mí me van a quemar. A mí incinerar van a hacer. El fuego lo hará. ¿Sí? Pero el tema es que uno logra, procesar su herida de abuso más fácilmente si uno se conecta con su esencia espiritual, ¿verdad? Al considerarse como un ser espiritual, un espíritu eterno que no tiene, que nunca es afectado, que nunca es alterado, que no morirá, que nunca puede ser dañado, ahí logra encontrar con una fuerza interna para sanar este abuso. Claro. Solo le quiero terminar esto porque ya me están indicando que tenemos otro corte, que cuando papá abusó o los tíos abusaron, sepa que ellos o fueron abusados o la madre de ellos fue abusada. O sea, un abusador no ocurre de manera espontánea. Que esto viene de una historia de abuso anterior en sus vidas. Y que ahí usted puede también verlos con otros ojos y orar por hacer todo el proceso que hemos mencionado, ¿verdad? De oración, pedirle a Dios que le ayude a sanar, de conocer su historia, de drenar el dolor y poner amor. También de buscar el lado positivo de la experiencia. O sea, todos estos pasos que hemos descrito hoy le ayudarán a sanar esta herida. Vamos a la pausa, ya volvemos. Síguenos en www.carolinalamujerdehoy.com. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, reconciliándonos con papá, es el tema de hoy. Otra de las preguntas, Pepe dice, excelente programa, necesito de su ayuda, tengo problemas con mi novio porque soy muy posesiva. Siento que si no me llama es porque no me quiere. Él es muy comprensivo conmigo y atento con mi hijo.
¿Tendrá esto que ver con mi relación con mi padre? Gracias por su ayuda. Dios los bendiga por tan maravilloso programa. Muchas gracias a usted también por su pregunta. Por supuesto que tiene que ver con el dolor que tiene con su padre. O sea, cuando uno es muy posesivo, que está siempre como muy encima, es que no está confiando en el amor de la energía masculina. Y esto se origina al no confiar en el amor de su padre. Entonces, si usted se reconcilia con su padre, va a ver cómo va a cambiar la relación que tiene con su pareja, ¿verdad? Tiene que avanzar en esa reconciliación. Lo más importante será compartir con papá, demostrarle su amor, orar por él, o sea, lo que hemos venido hablando. Qué bonito que se dé cuenta que es posesiva y que ya puede hacer una diferencia, que eso no es amor. Porque si usted diría, lo amo mucho. Está lastimando el amor. Sí, no, lo va a asfixiar. Lo va a asfixiar. Y no es a él, a cualquier personaje que quiera tener una relación con usted. Si usted no cambia, va a terminar en una fuerte crisis. Muy buen programa. Mi pregunta es, ¿cómo puedo sanar el hecho de que mi papá fue un alcohólico por muchos años y yo ahora encuentro parejas que tienen el problema del alcohol? Los he dejado porque no me imagino con un hombre alcohólico. Y por lo que estoy escuchando, pienso que no he perdonado a mi papá. Gracias por su ayuda. Bien, tal vez ya llegó a un nivel de perdón. Lo que pasa es que, como dijimos, el perdón va por etapas. Entonces, tiene que seguir profundizando en ese perdón a papá. Mientras que atraiga a una pareja alcohólica, quiere decir que eso sigue estando presente en su inconsciente en una forma grande. Sepa que para el inconsciente, que no juzga nada, que esa es una de sus leyes, usted no puede, digamos, mientras que tenga esa herida, atraer un tipo de hombre diferente si no sana. Pero sanando, usted ahí se libera de ese dolor. Lo principal es que ame a su padre en medio de su vicio, que lo respete, que sepa que él no quería estar así, que puede amarlo, que puede ayudarlo, honrarlo. ¿Verdad? Entonces vamos al siguiente. Felicidades por el programa. Quisiera preguntarle a su invitado, mi segundo hijo nació dentro del matrimonio, pero él no es su verdadero padre. Mi hijo no lo sabe. Ahora tiene 10 años. Él siempre ha sido rebelde, agresivo desde pequeño y ahora lo es aún más. Quisiera saber qué tanto siente mi hijo que él no es su verdadero padre, o qué le provoca tanta rabia y qué tan conveniente sería decirle la verdad. No sé cómo ayudarlo. Gracias, saludos. A mí me da hasta la curiosidad de, ¿y el caballero sabe que él no es su hijo? ¿O solo su hijo no sabe que él es su papá? Bien, ambos tienen que saberlo, tanto su hijo como su esposo. Entre más tiempo se tarde, es peor. Ahorita a los 10 años él lo va a asimilar de una forma, a los 20 seguramente de otra y a los 40 de otra. Entre más tiempo va a haber más rencor, va a haber más dolor. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja el tema. Por supuesto que él siente que su papá o su padrastro no es su papá. Y pues explicarle las cosas un poco como son, pero en una forma, digamos, simple. En un momento tu papá y yo tuvimos un distanciamiento, aunque nos amamos mucho, pero nos peleamos y nos distanciamos, y eso hizo que yo buscara a otra pareja y tú realmente eres el hijo de esta otra persona. O sea, él tiene que tener ese derecho de encontrarse con el amor de su verdadero padre y honrar a su padre, digamos, adoptivo o su padrastro. Porque aquí lo importante es amar a los dos, pero con superioridad al padre biológico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde puede usted ayudarle. Mientras que eso no lo sepa, yo le he hablado esto con muchas madres que han adoptado hijos que se niegan a decirle quién es que son adoptivos. Y ellos lo sienten. Al final les causa un conflicto, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo puedo honrar a mi padre si no lo conocí y me rechazó cuando mi mamá estaba embarazada? Luego tuve un padrastro del cual recibí malos tratos, golpes, etcétera. Abusó a tal grado de mí que me fui de la casa.
Sí, en realidad tiene que amar a los dos, tiene que pasar por un proceso de sanación que le permita también perdonar a su padrastro y a su padre por haberse ido. No es que él la rechazara a usted, él tenía una herida de abandono, entonces la abandonó. Pero debe de agarrarse de que su padre le dio la vida y que a él en algún momento él hizo una opción de amor, por eso usted vino a este mundo. No solo la opción de que naciera, sino el mismo contacto con su madre fue una opción de amor, porque el amor solo se puede engendrar, solo el amor puede generar vida, solo el amor engendra amor. Entonces hubo una opción de amor y ahí empezar a conectar para poder sanar su corazón. Ok, yo me quedé con lo mejor de mi padre, lo doloroso, ahora entiendo que lo hizo por amor y aunque nuestra relación fue muy buena, estoy lidiando con el gran dolor de no tenerlo ya. ¿Cómo sano ese dolor? Gracias. Bien, primero pidiéndole perdón a papá por no haberse, digamos, aceptado antes el amor de su padre. Después pidiéndole a Dios que le ayude a perdonarse a usted. ¿Verdad? Eso es muy importante. Dios nos ayuda a perdonarnos. A veces es difícil llegar al auto perdón, pero es muy necesario. Porque usted fue procesando sus heridas a su tiempo y bueno, en algún momento pues Dios lo llamó. Entonces tiene que también pasar por un proceso de perdonarse. Y como dije antes, puede servir a un anciano que en honor a su padre, alguna persona que esté solito, en algún miembro de la familia o alguna persona que esté en algún asilo de ancianos, diciéndole: papá, el servicio que no pude hacer contigo, lo hago a este hombre en tu honor. Y eso le va a ayudar a su inconsciente a sanar. Pauli dice: muy bonito y alentador poder mejorar mi relación con mi papi. Mil gracias por darnos a conocer sus conocimientos, aprendiendo que para amar hay que perdonar. Muchas gracias. Amar y perdonar son sinónimos realmente. Dice: yo trabajo en un hogar de niños víctimas de violencia, uno abusados sexualmente por el papá y otros vendidos por la mamá. Yo los veo sufrir y me encantaría que se dieran la oportunidad de perdonar a sus padres, pero no sé cómo apoyarlos. Oriénteme, gracias. Bien, tiene que explicarles que más allá de que los dolores que vivieron, sus padres los aman. Y esto, siendo niños, lo aceptan muy bien, más de lo que uno cree. O sea, sane usted también sus heridas con su padre para poder dar ese consejo con más fuerza. Yo he dado terapia a niñas huérfanas en algún momento y es increíble ver cómo cuando uno los conecta con el amor de sus padres, con aquella ternura lloran, se conectan con ese amor con tanta facilidad que uno diría, no podrán conectarse. Sí se conectan. Entonces, tiene que sanar usted y con ese aprendizaje, transmítales que sus padres, pese a los dolores que han vivido, sus padres les aman. Buenas tardes, lindo programa. He asistido a terapias y conferencias de este tema. ¿Cómo saber si la relación con mi padre ya está sanada? Gracias, Silvana. Cuando usted puede pensar en su padre con un gran amor, con gran gratitud, cuando usted puede comprender que las heridas que tuvo con su padre tuvieron un origen en donde él también era herido, fue herido de niño y que él nunca quiso herirla de ninguna manera. Cuando usted pueda creer en que él le ama y que es el hombre que más le ama en esta vida y que ama a todos los hermanos por igual, ahí usted ya habrá sanado una buena parte. Pero déjeme decirle que la sanación, como la sanación es amor, llega hasta la propia muerte de uno mismo. Hola, muy lindo tema. Yo lo he experimentado en más de alguna ocasión y me siento muy bien, pero a mi hermana le gusta sentirse como víctima. Es muy rencorosa, vive siempre a la defensiva y aunque mis padres ya fallecieron, ella aún no perdona a mi mamá. ¿Cómo la puedo ayudar? Gracias. Mire, aquí la mejor ayuda es orar por ella, sanar usted también si tiene algo que sanar con sus padres y cuando pueda aconsejarla, pero muy suavemente. Es que cuando uno tiene ese nivel de rencor no acepta muy fácil. Entonces cuando ella se lo pida o cuando se dé la oportunidad, se puede traer a colación este tema, pero hay que tener paciencia y acompáñela en oración.
Me preguntan, Pepe, ¿cómo hacer cuando una persona tiene duda de si el papá que la crió, del cual recibió mucho desprecio, es su papá biológico? O si bien su papá biológico es el papá de su hermano. Ah, ok, que no se parecen entre hermanos y Ok, tienen no. duda. La mamá tuvo un hijo que no era de matrimonio y lo crió. Cuando este hijo tenía 13 años, ella se casa, resulta embarazada, pero el caballero con el que se iba a casar despuesito le dice: este hijo no es mío, este hijo es del primer hombre con el que tuviste a tu hijo mayor. Entonces, desde esa duda, la desprecia ese embarazo. Y se termina casando, cuando ya ha nacido la niña, se termina casando con la mamá. Entonces, la niña crece sintiendo el desprecio del papá del que lleva el apellido, ¿verdad? Y luego se dan cosas donde surge la duda de que puede ser alguien más su papá biológico. Entonces, que es el mismo papá de su hermano mayor. Ella se rehúsa a pedirle a este papá que la despreció una prueba de ADN, ya como adulta, porque es una mujer adulta. Y decirle, no sé, yo he platicado con ella y le digo, ¿cómo puedo yo salir de la duda si no la aclaro? Aprovecha ahorita que está vivo y decirle: mi experiencia a su lado fue así, 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 yo agradezco todo lo que usted hizo por mí y me encantaría saber ante esta incertidumbre. Yo digo, el peor veneno que puede tener uno en la mente y en el corazón, Pepe, es la duda. Entonces, porque tiene más rasgos como que fuera de su otra persona, su papá. Entonces, ¿por qué es conveniente saber cuál de los dos es tu papá biológico? Sí, yo he puesto a pacientes a investigar, incluso genéticamente, para que vean quién es su papá. Porque al final deben honrar a su padre. Y como internamente lo sabe. O sea, yo sé que es inconsciente. Al que le dio la vida y al que le dio la crianza. Sí, a los dos debe honrar, a los dos debe amar. Pero le ayudará a tener esa claridad. Si no se da la oportunidad del ADN, que es un método científico en donde puede encontrarlo, también podrá tener, digamos, en oración, pedirle a Dios que le muestre la verdad, que le muestre quién es su verdadero padre, y Dios se lo va a mostrar. Eso sí, recuérdese que también debe amar al que lo crió, ¿verdad? Porque no... honrarlo. Tiene que honrar a ambos, solo que a papá biológico con una superioridad de amor. Claro, porque este hermano mayor averiguó que tú y yo somos hermanos, por ejemplo, que acá te cuenta que es nuestro caso, tú eres mi hermano mayor, y que sí nos pueden hacer el ADN a ti y a También, mí. sí, y ahí claro sale sí. si tu tenemos papá el también mismo. es mi papá, Sí, si tenemos también. el mismo papá. Yo no conozco los Entonces, detalles científicos de eso, pero sé que pero con sí los hermanos averiguaron. también. Sí se puede averiguar. Y es más, tú me decís a mí, como yo soy la mujer, yo soy tu hermana, tú me decís a mí, yo te pago el examen. Vamos a hacernos el examen. Ya no le falta nada. Y hay terror de hacerse ese examen. Prefiere vivir en la incertidumbre de no saber quién de los dos es su papá. Es normal que haya ese miedo. Lo que tiene que empezar entonces es a sanar sus heridas, a empezar a hacer un proceso de reconciliación. Y esa luz, ese amor, le va a dar la fuerza para enfrentar. Ok, ¿alguien más? Alejandro, 2 preguntas más nada más. Sí, se Dice, nos fue muy el tiempo, buenas tardes, perdonen. buenísimo el programa, felicidades. Desde pequeña mi papá tuvo preferencias con mi hermana, para ella siempre hubo regalos de cumpleaños, etcétera, y eso me afecta hasta el día de hoy. Siento que mi niña lo necesitó, sin embargo, con el tiempo me enteré que yo no era su verdadera hija, sino su hijastra. Hasta hoy entiendo por qué la preferencia. No sé quién es mi padre, mi mamá no me habla del tema. Y siento que esto me hace falta. Tengo 25 años y mi madre no me dice quién es mi papá. Mi niña no está tranquila, gracias. Un caso parecido a lo que mencionas. Bueno, gracias a Dios ya se enteró de que él no era su papá biológico, porque eso le puede ayudar a comprenderlo, ¿no? Él tuvo una lucha entre
usted y la hermana, y para él fue difícil manejar ese balance, ¿verdad? Entonces es entendible lo que le ha pasado. Debe amarlo y también debe perdonarlo, debe sanar con él. Lo mismo, si no se da la oportunidad, porque no puede obligar a su madre, usted es hija, ¿verdad? Usted debe respetar a su madre también, pero puede, digamos, pedirle a Dios que le ayude a encontrar a su padre, y Dios hará lo suyo. Muy buenas tardes, los felicito por su hermosa programación. Les cuento, somos varios hermanos de padre alcohólico y golpeador. Mi madre sufrió mucho hasta su muerte. Tanto mis hermanos como a mí, mi mamá nos marcó, tanto que aún hoy en día no podemos encontrar parejas sanas. Algunos ya se casaron y se divorciaron y otros no. No somos capaces de perdonar y culpamos a mi mamá de lo sucedido y la seguimos agrediendo a pesar de que mi papá ya murió. ¿Qué podemos hacer? Porque ninguno de mis hermanos quiere ir a terapia porque piensan que todo está bien. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Y acá lo que hay que hacer es sanar usted. Es que la sanación se extiende a los hermanos, pero cuando uno ya pasó por un proceso de sanación. O sea, en mi propia experiencia, mis hermanos, especialmente mis hermanas, empezaron también su propio proceso de sanación a raíz de yo encontrar mi proceso. Lo importante es que usted encuentre el amor de sus padres, respete a sus padres. No es la culpa ni de su mamá ni de su papá. Ambos, digamos, vivieron sus heridas y sus dolores, y usted como hija a los dos debe amar, tanto a mamá como a papá. Y solo así va a encontrar ese proceso de sanación. Es un proceso de sanación lindo, el amar a sus padres por todo lo que ellos le han dado, especialmente iniciando con la vida. Bueno. Muchísimas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros hoy atendiendo este tema tan interesante, y en 2 semanas estará de nuevo con nosotros en cabina el ingeniero para hablar sobre la segunda parte de este tema. Gracias, Pepe. Ya, y si podrías recordarlo. Por supuesto, el sábado 13 de junio, de 3 a 7 de la tarde en The Museo Century, será el taller de reconciliación y el reconectarnos nuevamente desde el amor con papá. Un tema idóneo, ya que estamos próximos a celebrar el Día de la Madre. Y ahorita déjenme nada más salir de esto y yo les doy el nombre de las 2 personas que salieron favorecidas con el taller. Ya, y si usted quiere llegar a ese taller y no va a ser de las personas favorecidas, puede llamar al teléfono 2432-9398, 2432-9398, o escribir a info@sanaresamar.com. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Hasta la próxima. Es que quiere conmigo la computadora todavía. Sin el sala cadula chachicomula no funciona, Alejandro. Lo que sí funciona es esta forma de usted poder tener un poco más de ingresos. B&A, fábrica de colchas y edredones, ya está en Guatemala. Visíteles en la 12 calle 545 zona 1 o en el centro comercial Plaza Atanasio Tzul, local 56. Puede hablarles al 2477-6803. 2477-6803. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud. Hasta el próximo lunes. Tú eres mi persona favorita.